Hola y bienvenidos a un video más de Solo son historias. En el video anterior narré uno de los sucesos más importantes de la historia, la captura en Cajamarca en 1532 de Atahualpa, considerado el último inca del Tahuantinsuyo. Pero ¿en verdad fue el último inca? Ya llegaremos a este punto más adelante. El hecho es que con su captura, el imperio más grande de Sudamérica, el Tahuantinsuyo, llegaba a su fin. Hoy viajaremos aún más atrás en el tiempo, a la península ibérica, donde siglos antes de que los españoles pisaran tierras americanas, un territorio dividido en distintos reinos luchaba por su unificación. España ni siquiera existía como nación. Durante siglos los territorios ibéricos estuvieron fragmentados, se dividían en reinos independientes: Castilla, Aragón, Navarra, León, Galicia y al sur el reino musulmán de Granada. En 1469, Isabela, reina de Castilla, se casó con Fernando, rey de Aragón. A partir de entonces, Castilla y Aragón se unieron bajo una misma corona, dando origen a lo que hoy llamamos España. No fue una unión inmediata ni sencilla, cada reino conservó cierta independencia, pero ahora un mismo proyecto los unía: expandirse y unificar. Uno de sus primeros objetivos fue terminar la llamada Reconquista, es decir, expulsar a los últimos musulmanes que ocupaban Granada casi durante 800 años. El periodo de Reconquista comenzó en el 711 con la invasión musulmana y se extendió hasta 1492, cuando los reyes católicos conquistaron el último bastión en la ciudad de Granada. Ese año es muy importante, acuérdate de él. Esta victoria, aparte de ser militar, también fue ideológica. La cristiandad había triunfado y fue usada como bandera de legitimidad. ¿Recuerdas que te dije que 1492 era un año importante? Pues en ese año llegaría a la corte de Isabel y Fernando un navegante genovés que convenció a la reina de financiar su expedición hacia las Indias. Este particular personaje aseguraba poder llegar a las Indias navegando siempre hacia el oeste, hacia donde se ponía el sol, que la tierra era redonda y no era plana como se creía en esa época. El nombre de este personaje era Cristóbal Colón. Antes de presentar su proyecto de navegación a los reyes de España, Colón se lo había presentado a otras coronas, a la portuguesa, a la francesa y también a la inglesa. Pero estas lo rechazaron y se negaron a financiar una aventura tan arriesgada en ese entonces. ¿Pero por qué los reyes de España lo aceptaron? Es una historia que narraré en un próximo video. Es demasiado interesante y sé que te va a gustar. Pero por ahora entendamos que el mundo estaba cambiando. Debido a la caída de Constantinopla en manos del Imperio Otomano en 1453, las rutas comerciales terrestres y mediterráneas tradicionales hacia Asia y el lucrativo comercio de especias de seda se interrumpieron. Europa necesitaba nuevas vías libres para comercio, y Colón presentaba y prometía todo eso. Además prometía oro, especias y almas para convertir al catolicismo. El 3 de agosto de 1492, 3 naves, la Niña, la Pinta y la Santa María, zarparon desde el puerto de Palos y meses después, el 12 de octubre del mismo año, una nueva tierra apareció en el horizonte. No eran las Indias, habían llegado a lo que hoy es nuestra querida América. Pero ellos no lo sabían y persistían en que ese territorio era parte de las Indias. Es por eso que el término indio o indígena se quedó arraigado para referirse a los nativos que encontraron poblando estos territorios. En España, el hallazgo fue visto como una señal divina. Un pueblo que acababa de expulsar a los últimos musulmanes y era defensor de la fe cristiana, ahora era recompensado con tierras nuevas. Tenía que ser una señal divina. Y estoy seguro que así lo pensaban los reyes, en especial Isabel. Y mientras en Europa se multiplicaban las noticias sobre este gran hallazgo, España se consolidaba como un imperio joven, aprendiendo a la marcha a organizarse y organizar las nuevas tierras conquistadas. Veamos qué repercusiones tuvo el descubrimiento de América. Políticas. España consolidó su poder como una monarquía importante. Los reyes católicos eran el centro del poder. Esto les permitió influir incluso en el equilibrio político europeo.
España pasaba a convertirse en un jugador respetado y obviamente envidiado por los demás imperios. Repercusiones económicas. Al principio, América no trajo riqueza inmediata, sino gastos. Se tenían que financiar más expediciones, pagar para establecer nuevas colonias y resolver conflictos y disputas entre los propios conquistadores. Pero a partir de 1500 aproximadamente, los primeros cargamentos de oro, luego plata y otros cargamentos comenzaban a llegar a España. La obsesión por explorar el continente se había despertado. El descubrimiento también cambió la estructura social. Muchos campesinos y nobles de menor categoría se embarcaron hacia América en busca de fortuna. Surgieron nuevas clases sociales como los encomenderos, los conquistadores y burócratas coloniales. La Iglesia Católica también fue pieza clave en este proceso. El Papa Alejandro VI, que era español de nacimiento, emitió las famosas bulas alejandrinas, que concedían a España la potestad sobre las nuevas tierras conquistadas. Es decir, la Iglesia legitimó y dio base legal a toda la empresa colonial. Una bula papal es un documento solemne y oficial emitido por un papa, que es el líder de la Iglesia Católica, que sirve para comunicar decisiones importantes de doctrinas, asuntos o concesiones y privilegios. Las principales bulas fueron Inter Caetera, que establecía una línea de demarcación que otorgaba a España las tierras descubiertas al oeste y a Portugal las descubiertas al este. Y la segunda, Dudum Siquidem, que amplió las concesiones a España para incluir no solo las tierras que hubieran podido encontrar en su ruta de navegación hacia el oeste, sino también otros territorios a los que pudieran llegar. Las bulas alejandrinas establecieron el marco legal para la expansión europea en América. Fueron el fundamento para la evangelización del Nuevo Mundo y la expansión del cristianismo. Jugaron un papel fundamental en la definición de las futuras colonias y fronteras en América. Isabel de Castilla, la mujer que defendió sus creencias y fue pilar para la unificación de España, y también creyó en un proyecto que otros rechazaron, murió en 1504, y su esposo, Fernando de Aragón, falleció en 1516. Su muerte provocó una crisis, ya que su heredera, Juana, conocida como la Loca, fue considerada incapaz de gobernar. Juana estaba casada con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y miembro de la poderosa Casa de Habsburgo. Se decía que Juana estaba profundamente enamorada de él, hasta el punto de sufrir celos y episodios emocionales desbordados. El hecho es que el fruto del amor entre Juana y Felipe daría nacimiento a su hijo Carlos en 1505, y en 1519 fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, gracias a su padre. Desde entonces fue conocido como Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Gobernó el imperio más grande de su tiempo, uniendo Europa y América bajo una misma corona. Repasemos la ficha de este importante personaje. Carlos I de España, que también fue conocido como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, nació en 1500 en Gante, actual Bélgica, y fue el fruto de una estratégica alianza entre las dos casas reales europeas. Por una parte, Juana de Castilla, que era hija de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Eso hizo que Carlos heredara la corona de Castilla, la corona de Aragón, Navarra, las posesiones en Italia y América, es decir, España unificada y su naciente imperio colonial. Y por parte de su padre, Felipe el Hermoso, que era hijo de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio, y de María de Borgoña, heredera de los Países Bajos y de los territorios borgoñeses. Gracias a todo esto, Carlos heredó Flandes, los Países Bajos, Luxemburgo, el Franco Condado y derechos dinásticos sobre el Imperio Germánico. Fue coronado como Carlos V en 1520 por el Papa, convirtiéndose en el hombre más poderoso de su tiempo. De él proviene la famosa frase de que en sus dominios nunca se ocultaba el sol. Bajo su mandato, se fortaleció el Consejo de Indias para controlar las colonias. Se multiplicaron las expediciones. Hernán Cortés desembarcaba en México en 1519 y comienza la campaña contra los mexicas. En 1521, Tenochtitlán cae.
y el Imperio Azteca se convierte en parte del Virreinato de Nueva España. En 1524, Pedro de Alvarado invade Guatemala. En 1526, Diego de Almagro y Francisco Pizarro realizan una primera expedición hacia el sur, bordeando las costas del actual Perú. Se dio la captura de Atahualpa en 1532 en Cajamarca. La plata de Potosí y los tesoros aztecas comenzaron a fluir hacia Sevilla, transformando la economía europea. Mientras Carlos consolidaba su poder en Europa, una carta llegaba a su corte con una noticia que cambiaría para siempre su reinado. Francisco Pizarro, un hombre casi desconocido, había capturado a Atahualpa, el soberano inca. Muchas gracias por ver este episodio, espero que el video te haya gustado. Ya sé que contiene muchas fechas, pero si sentamos el contexto y las bases de todo lo que pasó en Europa para reflejar todo lo que luego pasó en América, vamos a tener un concepto más amplio y poder ver el escenario completo de nuestra historia. Te espero en un próximo video. Por favor, compártelo, dale like y comenta. Y ya sabes que estas solo son historias.